Buenas tardes, mi nombre es Lorena Saavedra, soy estudiante de la Facultad de Enfermería de cuarto semestre en la Pontificia Universidad Javeriana. Yo les voy a enseñar a cómo tener un buen higiene de manos. Empecemos. Para esto es importante aclarar que el buen lavado de manos va a evitar y va a prevenir la entrada o el paso de microbios o gérmenes que provocan el mal higiene, principalmente de nuestras manos, ya que solemos pasárnoslas por la cara, por los ojos, por la nariz o por nuestra boca, y esta pues va a ser la vía directa para el paso a nuestro organismo para que posteriormente lo infecte y esto genere una enfermedad como la que actualmente vivimos con la COVID-19. Mójese las manos. Deposite en la palma de su mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de sus manos. Frótese la palma de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese la palma de las manos entre sí, entrelazando los dedos. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapando con la otra palma la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos con la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos. Séquese con una toalla desechable. Y listo, sus manos están seguras. Residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios son sustancias, materiales o subproductos que pueden estar en estados sólidos, líquidos o gaseosos. Estos son generados en la prestación de salud. Se clasifican en no peligrosos y peligrosos. Los no peligrosos son aquellos que son generados en cualquier lugar, no presentan algún tipo de riesgo y son clasificados en biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Los biodegradables son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. Los inertes son aquellos que no se descomponen y se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Los reciclables son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Los ordinarios o comunes son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos. Estos se clasifican en biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y animales. Los biosanitarios son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos. Los anatomopatológicos son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos, partes y fluidos corporales. Los cortopunzantes son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Estos se depositan en los guardianes. Los animales son aquellos provenientes de animales. Los residuos químicos son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado.
los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte. Estos se clasifican en fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Tipos de aislamiento. Precauciones protectoras. En este tipo de aislamiento se debe realizar lavado de manos, uso de tapabocas convencional y es importante limitar el transporte del paciente. De ser necesario, el paciente también debe llevar tapabocas. Las precauciones protectoras se usan en pacientes con trasplante renal o cardíaco en terapia de rechazo, pacientes con VIH y con CD4 menor a 200 células, pacientes con trasplante de órganos sólidos después de 30 días de posoperatorio y pacientes con uso de bolos de metilprednisolona más de 0,5 miligramos sobre kilogramos. Precauciones protectoras en hemato-oncología. En este tipo de aislamiento se debe realizar lavado de manos, uso de tapabocas convencional, uso de bata y de guantes. Debemos limitar el transporte del paciente, de ser necesario el paciente también debe llevar tapabocas. Las precauciones protectoras hemato-oncológicas se usan en pacientes con neutropenia y pacientes con cáncer que se encuentran en manejo por el servicio de hemato-oncología. Aislamiento por gotas. En este tipo de aislamiento se debe hacer uso de tapabocas convencional y realizar lavado de manos. En aislamiento por aerosol, el paciente debe tener una habitación individual. Se debe hacer uso de tapabocas de alta eficiencia N95 y realizar lavado de manos. En ambos aislamientos es importante limitar el transporte del paciente. De ser necesario, el paciente también debe llevar tapabocas, bien sea convencional o de alta eficiencia. El aislamiento por gotas se usa en pacientes con meningitis, neumonía por micoplasma, H1N1 y tosferina. El aislamiento por aerosol se usa en pacientes con sarampión, rubeola, varicela, TBC pulmonar o laríngeo o extrapulmonar y herpes zóster. Hoy en día, para COVID-19 se hace uso de estos dos aislamientos y se adiciona el uso de bata, de guantes y de careta. Aislamiento por contacto. En este tipo de aislamiento se debe realizar lavado de manos, uso de bata y de guantes. El aislamiento por contacto se usa en pacientes con infecciones o colonizaciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos, en pacientes con carbapenémicos o vancomicina, pacientes con infección por Clostridium difficile, enterovirus y pacientes con trasplante de órgano sólido en los primeros 30 días. En la situación actual es importante que en cada uno de los aislamientos se haga uso de todos los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son equipos especiales que se utilizan para crear una barrera entre la persona que los está utilizando y los microbios. Esta barrera va a ayudar a que se reduzca la probabilidad de tocar, exponerse y propagar estos microbios. Estos equipos ayudan a prevenir la propagación de estos dentro de las instituciones hospitalarias, ya que ayuda a proteger a las personas y a los trabajadores de la salud de infecciones. Todo el personal del hospital, los pacientes y los visitantes deben utilizar los elementos de protección personal cuando entren en contacto con la sangre u otros líquidos corporales. Algunos de los elementos de protección personal que se deben utilizar son los siguientes. Tapabocas o mascarilla. Para utilizar de manera adecuada la mascarilla es necesario tener en cuenta que para utilizarla adecuadamente hay que asegurarse que la mascarilla cubra completamente la nariz y la boca y que esté por debajo del mentón. Se debe usar mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional en la atención a los pacientes en general, independientemente de su diagnóstico, en las áreas de atención al público, puntos de servicio, acceso del usuario, consultas de diferentes áreas, tales como la consulta general y especializada. Se debe utilizar la mascarilla o tapabocas convencional en general. Esta mascarilla se utilizará una por turno. Una vez concluida dicha jornada, la mascarilla debe de ser desechada. Si durante el turno la mascarilla sufre deterioro o contaminación con material biológico, esta debe desecharse y reemplazarse por una nueva. El personal de mantenimiento y aseo que brinde soporte a los servicios de salud deberá seguir estas mismas recomendaciones. La mascarilla que tenga filtro N95 se limita exclusivamente para el personal de la salud que labora en urgencias y debe llevarse desde el inicio hasta el final del turno, siendo obligatorio su uso en las siguientes áreas:
áreas de reanimación, áreas de urgencias en todos los niveles de complejidad, áreas de procedimientos en donde se generen aerosoles, intubación endotraqueal, tratamiento con nebulización, paso de sondas oro o nasogástricas, así como broncoscopias, entre otros, en todos los niveles de complejidad y donde se manejen pacientes de alta complejidad, diálisis y unidades de cuidados intensivos. Careta. Es necesario tener en cuenta que se va a utilizar para proteger los ojos y crear otra barrera adicional al uso de tapabocas. Hay que asegurarse siempre de usarla correctamente, que cubra completamente los ojos y la boca, lo que va a hacer que no entre en contacto directo con la zona facial y evitar el contacto con diferentes fluidos como la saliva. Guantes. Aunque estos no se usan en todos los casos, es importante tener en cuenta que se deben poner adecuadamente. El uso de los guantes se hace de manera obligatoria en los siguientes casos. Se utilizarán siempre al realizar técnicas o procedimientos invasivos y cuando se manipule el material estéril, etc. Los guantes han de ser limpios y no necesariamente estériles siempre que se manipule sangre, fluidos corporales, secreciones o material contaminado con estos fluidos. Es obligatorio el uso de guantes siempre que el profesional sanitario presente heridas, cortes o lesiones cutáneas. No es necesario el uso de guantes si el contacto es con piel intacta del paciente.